Pues de nuevo estamos aquí en nuestra segunda experiencia de la mañana. Ya sabéis, en los diálogos agro-post-COVID organizados por el Aquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento con la colaboración de numerosas entidades. Y bueno, en esta experiencia que presentamos, que ya sabéis que están dentro del marco de los diálogos vinculados con la innovación y la transformación. Hemos llamado viejos sabores, nuevas ideas. Y nuevas ideas son las que tuvieron los tres componentes de Quesos de Estravilla, que dejaron su vida en la ciudad para trasladarse a un pequeño pueblito, la Valsalada, se llama, ¿verdad? Sí, Valsalada. Valsalada, sí. Un pequeño pueblito del Pirineo y aprender a ser queseros, montar una microquesería y empezar a ser queseros, algo que siempre habían querido. Y nada, aquí tenemos a Nacho Robredo, que nos va a contar su aventura y su historia, seguro que muy interesante y muy inspiradora. Os dejo con él. Hola, muy buenas a todos. Bueno, realmente no estamos en el Pirineo, estamos en Valsalada, que es una pedanía de Almudévar. Es un pequeño pueblo de colonización y estamos en la comarca de la Hoya de Huesca. Estamos haciendo quesos de leche cruda, de cabra y de oveja. Y bueno, y esto surgió un poco, la idea del proyecto comenzó hacia final de 2015. Unos años antes nos habíamos trasladado a vivir a Valsalada desde Madrid con mi pareja y con mi hija mayor, Jara. Esto fue una decisión muy importante en nuestras vidas, el hecho de dejar la seguridad de un trabajo fijo que teníamos en la capital para trasladarnos a un pueblito de apenas 80 habitantes. Durante los dos primeros años de estar viviendo en Valsalada, yo continué teletrabajando para la empresa en la que estaba anteriormente en Madrid, haciendo proyectos de regadío por medio mundo. Pero bueno, sabía que a largo plazo acabaríamos desarrollando nuestro propio proyecto y bueno, y así fue como a finales de 2015 decidí dejar mi trabajo y en ese momento es cuando recordé un viejo sueño que tenía desde hacía 20 años en el tintero. Y bueno, esto fue que al terminar la universidad hice varios cursos mientras iba buscando mi primer empleo y entre estos cursos hice un curso muy básico de elaboración de quesos artesanales. Posteriormente a este curso, estuve colaborando con un par de proyectos de queserías, una en Murcia y otra en Argentina. Pero bueno, al final quedó como un proyecto en mente que en algún momento querría hacer realidad, pero bueno, no sabía ni cómo ni cuándo. Entonces, tras muchos años de dedicarme a otros temas, en 2015, cuando decidí dejar mi trabajo, fue cuando echamos mano de esta idea que teníamos desde hacía tanto tiempo y fuimos poco a poco desarrollando el proyecto de la quesería en Valsalada. Queríamos ubicar la quesería en nuestra propia vivienda, ya que en estos pueblos de colonización, como imagino que sabréis, tenían lo que era la propia vivienda, un corral bastante grande y varios edificios anexos donde se tenía ganado. En concreto, en esta casa había vacas de leche, originalmente. Entonces, fuimos concibiendo un poco todo el diseño de las instalaciones, de la quesería. Nos esforzamos en hacerla caber, la quesería, en lo que eran las antiguas cocheras de la casa, donde guardaban los tractores, maquinaria y demás.
Posteriormente hicimos una ampliación en la que también ocupamos lo que era la antigua cuadra, el antiguo establo de la casa. Y esto es un poco lo que da nombre al proyecto, porque el establo, cuadra donde se tiene a los animales, en una palabra del Valle de Ansó, hay una palabra del Valle de Ansó que es estravilla, precisamente, y bueno, y entonces nos gustó mucho esta palabra y fue la que empleamos para darle nombre a nuestra quesería. El diseño de la quesería lo hicimos nosotros mismos. Tuvimos ayuda de otros queseros, de algún asesor que nos estuvo aconsejando determinadas cosas a nivel de cámaras de maduración y demás. Pero el proyecto lo construimos nosotros mismos. Contratamos a un albañil para las partes más complicadas, como tema de los suelos y los desagües, pero posteriormente nosotros mismos fuimos los que hicimos toda la instalación del panel, con el que se hicieron las paredes de la quesería, las divisiones y demás. Y luego estuvimos dirigiendo un poco y diseñando sobre la marcha todas las instalaciones de electricidad y de agua. Fue un proceso largo y tedioso y también muy condicionado en tiempos por haber solicitado una subvención líder, que si bien fue una ayuda económica importante para la quesería, también el ajustarnos a los plazos de presentación del proyecto, tener que esperar el acta de no inicio antes de comenzar los trabajos y demás, al final nos retrasó mucho lo que fue la puesta en marcha del proyecto. Pero bueno, con eso y con todo, a mediados de 2017 teníamos terminada la obra y fue cuando solicitamos la visita inicial por parte del Gobierno de Aragón para solicitar el registro sanitario. Esto es condición indispensable para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. Desde el principio de este periodo de concebir, desde que concebimos el proyecto y fuimos diseñándolo, en este momento fue cuando conocimos a una familia de Barbastro que tenía una ganadería de cabras de leche. Ellos habían montado la ganadería unos cuantos años atrás y habían comenzado a trabajar con una quesería de la provincia, pero no estaban nada contentos con los ingresos que tenían para todo el trabajo que supone una ganadería de leche. Consideraban que tenían que tener un mayor valor añadido de su producción. Entonces, ellos estaban planteándose el hecho de construir una quesería propia en la finca donde tienen el ganado para poder obtener un mayor valor añadido. Finalmente, estuvimos colaborando durante un par de años haciendo quesos juntos. Mientras yo iba construyendo mi quesería, ellos tenían unas instalaciones muy rudimentarias que pudimos habilitar para ir haciendo pruebas junto con ellos. Por un lado, yo les enseñaba un poco técnicas de elaboración de distintos tipos de quesos y, por otro lado, ellos me suministraban la leche y las instalaciones para hacer estas pruebas. Entonces fue una verdadera simbiosis lo que tuvimos. Y bueno, finalmente ellos vieron un poco la realidad de todo lo que conlleva la elaboración, maduración y sobre todo la venta de los quesos. Entonces
finalmente ellos decidieron enfocarse al 100% en el tema de la ganadería y yo en la producción de queso, pero seguimos colaborando y son nuestro proveedor principal de leche desde el comienzo. A ver, esta ganadería tiene unas condiciones ideales, está en un entorno de monte mezclado con tierras de cultivo. Tienen alrededor del establo, tienen una finca de una extensión de unas 30 hectáreas en la que tienen varias praderas mixtas para que aproveche el ganado a diente, es decir, pastando directamente en las praderas. Esto, bueno, hace que sea muy fácil para ellos, sería el convertirse a ecológico y, de hecho, esto es algo que estamos valorando muy en serio últimamente. Estamos planteándonos la posibilidad de que hagan transición a una producción ecológica certificada y yo certificar también mi quesería en ecológico. Y luego también estoy trabajando con otro ganadero de leche de oveja que está en Arándiga. Este ganadero también es quesero, tiene una quesería propia y bueno, y sabe de la importancia del pasto, la importancia de que los animales no se alimenten simplemente en el establo con alimentación seca, pienso y demás, sino que los animales estén pastando en el monte directamente o en terrenos donde se cultiva una pradera, porque esto da una riqueza de sabores y de matices a la leche tremenda y se nota especialmente al hacer queso con esa leche. Luego, uno de los temas clave en la filosofía de nuestro proyecto es el espíritu colaborativo. Siempre tenemos en marcha varias colaboraciones, bien con otros productores de la zona. Hacemos algunos quesos personalizados para determinados clientes que nos proponen. Por ejemplo, hemos empezado hace poco a trabajar con un restaurante que se asoció con un productor de cerveza y entonces estamos haciendo un queso lavado con cerveza de este otro cervecero y lo vendemos en el restaurante del cocinero. Entonces tenemos siempre este tipo de colaboraciones. Hacemos muchas catas de nuestros productos maridados con cervezas artesanales o con vinos de la zona. Entonces, siempre estamos colaborando con otros productores. Creemos que esto es fundamental para nosotros, nos ayuda a poner en valor la zona y nos ayuda a darnos a conocer, porque de esta forma yo accedo a muchos de los clientes que tiene el otro productor y el otro productor accede a muchos de los clientes que tengo yo. Entonces, al final es una relación muy positiva para ambas partes. También estamos muy convencidos de la importancia de asociarse, de unirse, bien sea con otros productores, bien sea con gente que tiene un poco las mismas inquietudes que nosotros. Y de esta forma, desde el comienzo del proyecto de la quesería, estamos asociados a Querred, a la Red Española de Queserías Artesanales, que esto es una asociación en la que se juntan tanto queseros artesanos como empresas suministradoras de maquinaria y demás para este sector, como técnicos veterinarios que están muy al día de toda la normativa sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que tenemos es un grupo
muy grande de gente, muy enfocada en este tipo de producción, y esto nos sirve mucho a los nuevos emprendedores para ir aprendiendo de errores y aciertos de otros compañeros. Y hay un diálogo muy fluido con todo el grupo. Nos vamos enseñando unos a otros, nos vamos aconsejando unos a otros, y esto, desde luego, tiene un valor incalculable. Luego, otra asociación en la que estamos vinculados desde hace años es con el movimiento Slow Food. Esto supongo que todos lo conoceréis, pero es un movimiento que surgió en Italia en los años 70 y que pretende asociar de alguna forma a tanto productores agroalimentarios como técnicos y hosteleros. Es crear un foro que nos permita defender un poco el patrimonio culinario y el mantenimiento de las variedades autóctonas, tanto de especies ganaderas como de especies vegetales, y poner en valor este tipo de producción, que de otra forma se perdería, y es fundamental que esto llegue a los restaurantes y que eso haga que se mantenga la producción, que muchas veces no es rentable económicamente, pero sí es muy rentable socialmente. La filosofía de Slow Food se basa un poco en el lema de la producción buena, justa y limpia. Y bueno, esto cuadra totalmente con la filosofía de nuestro proyecto. Luego, a nivel de la comercialización, también siempre hemos apostado por el pequeño comercio. Tanto el pequeño comercio local, que puede tener un carácter más genérico, pues ya sean las típicas tiendas de pueblo o supermercados de pueblo, como el pequeño comercio especializado, pues tiendas de queso especializadas que hay por toda España. Es un poco a lo que nos hemos enfocado. A la par que esto, siempre hemos apostado mucho también por el trabajo con grupos de consumo y todo tipo de cooperativas de consumo, y también en las ventas al público en general. Y bueno, y esto se ha maximizado precisamente a raíz de la declaración del estado de alarma, en que tras un par de semanas de congoja que estuvimos sin saber muy bien para dónde tirar, porque la mayor parte de nuestros clientes o estaban cerrados o estaban con poquísimo movimiento, pasado este tiempo, dijimos, bueno, pues la única salida que tenemos es tratar de llegar al público final y tratar de vender nuestro producto al público final y ver cómo salvamos los muebles. Entonces, de una forma muy rudimentaria, fuimos creando una serie de grupos de difusión por WhatsApp, pues un poco para publicitar nuestros quesos y haciendo campañas de reparto gratuito, tanto en Zaragoza como en Huesca. Estuvimos haciendo también una campaña de envíos gratuitos por toda España a partir de unos pedidos mínimos. Y bueno, el resultado, aparte de que fue agotador, cuando hicimos cuentas a final de mes, nos dimos cuenta de que el mes de abril ha sido el mes que más ventas hemos tenido desde la creación de la quesería. Por paradójico que pueda resultar, en plena pandemia hemos conseguido mantener, incluso incrementar las ventas. Esto, hace que nos ha abierto los ojos a una forma de comercialización por la que no habíamos apostado mucho
hasta el momento, como es el comercio online, podríamos decir. Y bueno, desde luego vamos a mantener las tiendas y los clientes habituales que teníamos antes de todo esto, pero desde luego hemos abierto los ojos y hemos visto que tenemos ahí un mercado enorme de público final y bueno, y vamos a tratar de seguir comercializando todo lo que podamos en este canal de venta. Luego, en el guión que me pasó un poco Edurne para plantear esta charla, me preguntaba por qué consejos daríamos a gente que quiera establecerse o empezar un negocio en el medio rural. Yo lo primero que recomendaría, más que nada porque es donde hemos visto que hemos fallado nosotros, es a la hora de estudiar y analizar muy bien cómo vas a comercializar la producción y lo que normalmente no se ve tanto como un problema, pero realmente es determinante, que es de dónde vas a obtener tus materias primas. Porque, claro, una quesería, si no tiene una materia prima de calidad y cercana, es difícil que pueda mantenerse. Entonces, estos dos puntos son fundamentales. Por un lado, la comercialización y por otra, el aprovisionamiento de materias primas. Como principal inconveniente del medio rural, como principal dificultad que nos hemos encontrado, son las carencias que tenemos a muchos servicios, pero en particular las carencias que hay en el acceso a las comunicaciones. Nosotros no estamos en una zona precisamente inaccesible, no estamos en un entorno de montaña más remoto, sino que estamos al lado de la autovía que une Zaragoza y Huesca, y aún así tenemos muy mala cobertura móvil y un acceso a Internet muy deficiente. Esto es una tara cuando tienes un tipo de negocio como el nuestro. Es una dificultad añadida el no poder acceder también en tan buenas condiciones a Internet. Porque desde luego en una zona poco habitada como la nuestra no vamos a tener suficiente clientela para nuestra producción. Entonces, siempre tenemos que estar mirando afuera, tenemos que estar mirando a otras formas de comercializar y vamos, es algo que creo que es fundamental para el buen desarrollo de un proyecto en el medio rural. En cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado a lo largo de este proyecto, en mi opinión, en mi experiencia, con quien he tenido mayores dificultades ha sido con la administración. Yo me he sentido, y me sigo sintiendo realmente maltratado por parte de las autoridades sanitarias y de agricultura, porque a ver, la idea que creo que debería primar es que estas autoridades deberían tener un espíritu colaborativo con los productores, de forma que vayamos trabajando cada vez mejor, que cada vez sepamos hacer mejor las cosas. En lugar de esto, yo me he encontrado con un ánimo sancionador por parte de las administraciones, que eso, en lugar de dialogar y tratar de llegar a consenso con los productores, en mi caso, en cuanto hay algo que no les cuadra, empiezan a mandar notificaciones oficiales, amenazando con sanciones, no sé qué. Y bueno, yo esto creo que me sé manejar relativamente bien con el papeleo,
y me presenta una dificultad muy grande. No quiero pensar el caso de un ganadero que esté menos familiarizado con el manejo de documentación. Si se le ocurre montar una quesería, le vuelven loco directamente. Entonces, yo esto creo que es lo único que me ha hecho plantearme en estos 2 años y medio, casi 3 de vida del proyecto. Lo único que me ha hecho plantearme el abandonar el proyecto ha sido esta presión administrativa que he notado como productor. Y luego, en cuanto a las claves para que pervivan las zonas de montaña y que sigan habitados los pueblos, sigan vivos, creo que para esto es la primera condición y condición indispensable es un buen acceso a las comunicaciones. Esto creo que hay una serie de fondos europeos cuyo objetivo es garantizar la buena conexión a Internet en zonas rurales en toda Europa. Aquí yo realmente creo que nos hemos quedado muy cortos en España. Desde luego en Aragón tenemos una empresa como Enbow que ha estado instalando Internet en muchas zonas rurales, pero es un servicio realmente de poca calidad y que nos dificulta mucho. Y creo que sin esto a la larga no va a poder mantenerse la vida en zonas desfavorecidas y los pueblos acabarán muriendo. Una vez que esto esté conseguido, que esté garantizado un buen acceso a Internet, creo que por parte de las instituciones debe incentivarse el que se establezcan proyectos. Y con incentivarse no me refiero a las dichosas subvenciones, que al final son un poco, siempre tienen su parte de trampa, sino que haya un incentivo de carácter global. O sea, que las administraciones te faciliten, te asesoren cómo establecer tu negocio y que posteriormente por parte de otros agentes de la administración, como pueden ser inspectores veterinarios y demás, haya un espíritu de colaboración. De forma que nos sintamos un poco arropados, porque emprender un negocio de este tipo ya es suficientemente arriesgado y complejo, como para que además por parte de la administración te pongan trabas. Y por último, este apoyo integral que he hecho en falta por parte de la administración, creo que se refiere a los canales de comercialización. Debería velarse porque realmente haya mercados de productores, pero no me refiero a mercadillos medievales que se hagan una vez al año en un pueblo, sino un mercado de productores semanal, al que tengamos acceso productores artesanales y podamos vender nuestra producción de forma cotidiana, que realmente es como vamos creando clientela y es como nos interesa crecer a los productores. Nos interesa crecer así, primero porque tienes un mayor valor añadido en tu producto que si vendes a través de comercios. Y segundo, porque te enseña mucho el hecho de estar vendiendo directamente al público final y que ese público final a la semana siguiente venga otra vez a comprarte
esto nos enseña muchísimo de cómo estamos haciendo las cosas. Es muy importante hablar con los clientes y escuchar lo que dicen para ir un poco rediseñando tu producto y ajustándolo al gusto del consumidor. Vamos, esto siempre que hablo de este tema acabo echando un poco en falta lo que ocurre al otro lado de la frontera. En Francia, en cuanto cruzas la frontera, ves que en la mayor parte de pueblos tienen todas las semanas mercados de productores que vienen del mismo valle o del valle vecino y la gente de forma habitual hace su compra en estos mercados en lugar de ir al supermercado o al centro comercial de turno. Entonces, bueno, creo que tenemos mucho que aprender, pero bueno, tenemos referencias muy buenas y espero que seamos capaces de abrir los ojos hacia estas formas de comercialización. Y bueno, y hasta aquí más o menos mi presentación. No sé si queréis que abramos una rueda de preguntas o algo, Edurne. Pues sí, la idea sería, a ver, voy a quitar la presentación y así, ¿te vemos? ¿Te vemos o no? Ah, pues igual no. Bueno, pues voy a volver a poner la presentación. Bueno, ha sido, sí, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Esperemos que la gente que está en el público tenga muchas cosas que preguntarte. Yo primero de todo agradecerte la presentación. Ha sido muy clarificadora y muy directa para contarnos cuál es la realidad y lo que os habéis encontrado, ¿no? Y me parece esencial como 3 elementos que has destacado, ¿no? La importancia de la colaboración y de la creación de redes, la importancia del contacto, la importancia de la comercialización y la venta directa para que exista una vinculación y un conocimiento entre quien consume y quien produce, y no solo para que los que produzcan, como tú decías, vayan ajustando su producto o su oferta a los gustos de las personas que consumimos, sino también para que las personas que estamos consumiendo conozcamos cuál es la realidad de lo que hay detrás de los alimentos, ¿no? Que con este sistema de compra en supermercados desaparece todo eso. Y luego la tercera pata, que es esencial, el apoyo, un apoyo real de las administraciones, que lo que dices es así, ¿no? No todo pasa por subvenciones, que están muy burocratizadas, sino por facilitar, ¿no? Y por no sentir que os están persiguiendo o que tenéis que estar justificando en todo momento qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Sino que exista también esa colaboración por parte de las administraciones. Algo que me parece que lo has explicado con muchísima claridad y que es esencial. Y entonces, Sí, entre tú... Dime. Sí, no, decía que así es, que esto es algo importantísimo. El que nos sintamos parte importante de lo que se está haciendo en una determinada región. Y que las administraciones digan, joder, este tío merece nuestro apoyo, está proponiendo algo que nos interesa, vamos a apoyarle, vamos a arroparle. Claro, y en este caso yo creo que la sociedad va por delante de la propuesta de las administraciones, ¿no? Porque tanto a nivel de productores existen cada vez más iniciativas de emprendedores muy innovadoras y con una visión a mucho más largo alcance, con esa visión de la importancia de la producción local, de la fijación de las personas en el territorio, de un enfoque del emprendimiento diferente. Y eso es por parte de los productores, de los emprendedores y por parte de los consumidores, ¿no? Y la administración parece que se queda un poco atrás, ¿no? En adaptar su normativa o su visión, la visión que nos ofrecen. Sí, es así. La sociedad va por delante, desde luego. Bueno, y entonces yo una cosa sí que tengo un poco de curiosidad, porque decidisteis apostar por los quesos de masa blanda, de pasta blanda se llaman, lo siento, no sé mucho de quesos. Sí, quesos de pasta blanda. Exacto, sí, que son más de tradición, pues de tradición francesa, ¿no? Que aquí no hay tantos. ¿Y escogisteis esos quesos porque eran los que habíais aprendido
a hacer porque veíais que no había oferta y entonces teníais más posibilidad, porque son los que más os gustan? ¿Cuál fue el motivo? Pues un poco por todo. A mí personalmente es un tipo de quesos que de siempre me han encantado. No solo hacemos quesos de pasta blanda en cualquier caso, pero bueno, es una parte importante de nuestra producción y desde luego son los quesos un poco más llamativos que hacemos. Pero desde luego eso también lo vimos, que en Aragón, excepto muy poquitas excepciones, no hay prácticamente nada de este tipo de queso y en España en general hay bastante poco y vimos que era un poco donde nos podíamos diferenciar. Lo que se hace difícil es competir con un manchego, porque un queso manchego o queso idiazábal o queso castellano son tipos de queso muy similares entre sí y que a lo mejor es el 90% de lo que se produce en España. Meterse en ese terreno es complicado porque hay empresas que llevan elaborando ese tipo de producto desde hace generaciones, tienen un volumen muchísimo mayor del que podemos tener una pequeña producción artesanal y lo saben hacer muy bien. Y lo saben hacer bien y barato. Entonces ahí no podemos meternos. Sería una locura. Aquí creo que nuestra opción es especializarnos y hacer algo un poco distinto a lo que haga el resto para diferenciarnos y tener un producto un poco más exclusivo. Sí, y luego otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que en la parte de la imagen es una imagen que habéis cuidado bastante, ¿no? Tanto por los nombres que ponéis a vuestros quesos, que son llamativos, los hemos visto, ¿no? Jara, Saputo, y ¿no? Que llaman la atención, y por la imagen y la imagen y la estética que habéis apostado. ¿Pensáis que eso también es importante para atraer al consumidor? Sí, a ver, yo tengo dos tipos de consumidores objetivos. Por un lado, tengo los clientes de proximidad, donde a lo mejor en este sector de nuestra clientela no tiene tanta relevancia el tema de la imagen, pero también tenemos otros clientes objetivos que son los consumidores de quesos así un poco de tienda especializada o restauración, donde ahí es mucho más importante la imagen. Queríamos una estética un poco que nos hiciera un poco únicos, nos hiciera diferentes, pues un poco porque al final es lo que tenemos que buscar. Todo pequeño productor tenemos que buscar una estética que haga que tu producto llame la atención en una estantería. Entonces, sí, hicimos en colaboración con un amigo que es publicista, él nos hizo toda la creación de la imagen de marca. Y bueno, este chico sabía bien lo que se hacía y bueno, nos estuvo entrevistando durante varias semanas, un poco para entender cuál era la filosofía de nuestro proyecto. Se involucró mucho en la filosofía de nuestro proyecto para desarrollar un poco lo que queríamos transmitir a nivel visual. Sí, yo creo que es totalmente acertado y que es necesario, ¿no? Porque es lo primero que nos llega a los consumidores es aquello que vemos, ¿no? Luego ya lo probamos y nos gusta, pero esa imagen es importante. Lo probamos y nos encanta, ¿eh? Yo he comido muchas veces tus quesos, bueno, vuestros quesos, y me parecen deliciosos. Otra cosa que os quería preguntar es... habláis que para vosotras el futuro sería que hubiera una red de pequeñas microqueserías repartidas por todo el territorio que fueran dando valor, ¿no? Que sería una manera, no pensar en clave de competencia, sino en clave de colaboración entre microqueserías. ¿Sí? ¿Nos puedes hablar de eso?
Sí, bueno, de hecho, en los últimos años ha habido un boom de nuevas queserías del perfil un poco de la nuestra por toda España y tenemos amigos queseros en medio país. Y entonces, esto tiene muchísima importancia simplemente desde el momento de tengo un problema en una elaboración, no sé en qué me he confundido, digo, pues voy a llamar a fulanito que hace un queso parecido, a ver si a él le ha pasado alguna vez esto. Vamos, y esta colaboración desde luego es muy, muy fluida y nos damos muy buenos consejos. A mí me ayudaron mucho cuando empecé, otros compañeros. Y ahora que ya voy teniendo algo más de experiencia, yo también voy aconsejando a otros amigos queseros que he ido conociendo en reuniones y en cursos y demás. Y bueno, y al final es una forma de ir apoyándonos entre todos. Y creo que más que el ver a otros productores como una competencia, nosotros no estamos en España, hay muy poca producción artesanal de queso. Es un volumen muy, muy pequeño en comparación con el de la industria y creo que hay un campo muy grande para crecer en cuanto a ventas. Entonces, a mí me parece que el que haya otros productores del tipo de mi quesería, más que ser una competencia, es un incentivo, porque al final vas creando más mercado y lo que yo digo para defender mi producto sirve también para defender el producto de otros compañeros. Y al final crea mercado el tener un mensaje claro y común entre todos los productores nos ayuda a generar más mercado. Y en momentos como este de la pandemia, desde luego, hemos conseguido poner en valor porque yo he estado hablando con muchos otros compañeros y todos hemos tenido una experiencia similar. Hemos llegado al público, hemos sensibilizado a la gente de que nosotros seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos teniendo que vender y necesitamos el apoyo del consumidor. Y creo que hemos llegado mucho y que se ha generado mucha clientela nueva a raíz de todo esto. Sí, mira, nos dicen desde el público, desde los oyentes, que les ha parecido muy interesante tu presentación porque has puesto de relieve, lo comentábamos, que todos los problemas que hay en el emprendimiento del mundo rural, apuntando soluciones, has ido vinculando la problemática con la posible solución y cómo la administración debería apoyar con asesoramiento y acompañar los proyectos y no ser un elemento punitivo, ¿no? Exclusivamente. Luego yo, relacionado con eso, me gustaría destacar que yo espero que cambie, ¿no? Pero por lo que hablabas de los mercados de productores, con el estado de alarma, de las primeras cosas que se anularon fueron los mercados de productores, anulándolo, y es la manera como desde la administración no se consideraban unos lugares para adquisición de bienes esenciales, ¿no? Cuando verdaderamente lo son. Gracias a la enorme movilización y a todas las redes que ya existían, se presionó y yo espero que eso haya calado y se haya entendido que es esencial. Esas redes creadas por los productores y también por las personas que consumen, ¿no? Unas redes bastante sólidas. Pero como es importante lo que decíamos, ¿no? Apretar a la administración para que cambie un poco la manera de entender las cosas. Sí, vamos, desde luego, si no aprovechamos las circunstancias que tenemos ahora para hacer entender esto a la administración, creo que no lo conseguiremos nunca. Creo que es ahora o nunca, de verdad. Y luego, así como relacionándolo con el Manubles, el Valle del Manubles está en la zona, en el sur de la provincia de Zaragoza, en Calatayud, en un valle yendo hacia Soria. Es un valle de producción eminentemente frutícola y algo de cereal, en la que había ganadería, pero ahora ya ha desaparecido, o casi desaparecido. Pero en Torrijos de la Cañada nos señalaba Toño antes que hay más de 350 microbodegas
en los que se pueden desarrollar diferentes actividades, ¿no? Se ha pensado en utilizarlo para la maceración de licores, para la producción de setas, ¿no? Que ya se están haciendo, de champiñones, y podría ser también un buen lugar para poder instalar salas de maduración de queso, o eso es impensable por la normativa sanitaria, porque en Cabrales, por ejemplo, lo hacen en cuevas, pero porque se espaldan en esa tradición quesera, ¿no? Y no existiendo aquí la tradición, igual es imposible, no sé. Sí, a ver, posible es y la asociación que os comentaba antes, la Red Española de Queserías Artesanales, actualmente está lidiando con la administración en este tema. Están tratando de que se autorice de forma global las instalaciones tradicionales y materiales tradicionales a la hora de madurar los quesos. Aquí en esta foto que se está viendo ahora mismo en la presentación, no sé si podéis apreciar que esto es una estantería de madera donde tengo el queso. Esto me costó semanas de escribir argumentarios a la administración para que me permitieran instalar esta estantería de madera. Las estanterías de madera están autorizadas en muchas denominaciones de origen, en España incluso. En Francia se emplean de forma general en todas las queserías de pequeño formato. Pero aquí en Aragón, yo tuve que escribir un documento de varias páginas argumentando cómo iba a desinfectar la madera para prevenir contaminaciones cruzadas, etcétera, etcétera. Esto estamos intentando a través de la red de queserías que se autorice esto de forma general. Y así como el uso de bodegas o cuevas naturales. Yo, de hecho, tengo una bodega en Almudévar. Almudévar, no sé si sabéis que hay cerca de 1000 bodegas excavadas en dos montes que hay en el pueblo, que son bodegas antiquísimas, son de alrededor del año 1000, 1200. Y hay muchas de ellas abandonadas. Yo tengo una bodega alquilada y, bueno, estoy un poco en espera de que realmente, o sea, que finalmente Aecosan, la Agencia de Seguridad Alimentaria, autorice el uso de estas bodegas de forma general. Y estoy esperando este momento antes de ponerme a acondicionar bien las instalaciones, porque es una inversión importante. Pero vamos, desde luego lo tengo en mente. Ya llevarlo a Torrijos de la Cañada me encantaría, lo que pasa es que me pilla un poco a desmano. Esto no se trata de meter los quesos ahí en un sitio y dejarlos ahí abandonados durante meses, sino que el proceso de maduración de un queso requiere de varios viajes a la semana y varias visitas para ir volteando los quesos, observando que todo esté en condiciones y demás. Vamos, yo desde luego, si Toño le busca o Yolanda le buscan ese tipo de... buscan alguna bodega de ese tipo en Torrijos, vamos, lo que pasa, yo os dono unos quesos para que los maduréis ahí. Para que lo probemos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, en toda la línea que se está trabajando. Tendrán un sabor totalmente distinto a cualquier otro queso que maduren en otro lado. Eso por un lado. Claro, una de las, ¿no? En lo que se está trabajando con el proyecto AQUIS, mira, aquí nos hablan. AQUIS es la diversificación, ¿no? Y la diversificación y la ampliación de posibles alternativas productivas o de desarrollo que se den en el territorio. Y así como hablando, ¿no? La mayor parte de queserías no tienen su propio rebaño, ¿no? Generalmente una parte hay una parte que se dedica a la transformación y luego está la parte de la ganadería, porque hacer las dos cosas es bastante duro, como tú has comentado, ¿no?
Y en esa línea, pues la producción de queso asociado a un rebaño amplifica la cantidad de puestos de trabajo, personas que se pueden dedicar a eso, ¿no? Una persona en la ganadería y otra persona en la transformación láctica. Sí. Vamos, sí hay muchas ganaderías que también elaboran sus propios quesos. Esto existe por toda España. Yo, de hecho, estuve planteándome al inicio del proyecto el poner ganadería. Lo que pasa que con el tipo de quesos que hacemos, los quesos de pasta blanda que tienen mucha importancia en nuestra quesería, por ejemplo, requieren muchísimo trabajo, muchísima mano de obra de estar volteando constantemente, de estar vigilando. Entonces, a nosotros personalmente se nos haría imposible ahora mismo tener una ganadería. Pero sí, si bien a lo mejor lo más recomendable es esto, que por un lado esté la ganadería y por otro la quesería, sí creo que es viable y que es importante el que se asocie una pequeña ganadería con una pequeña quesería, de forma que no trabajen con un precio de mercado tal cual, que es como trabajo yo con mis ganaderos. El precio de mercado de la leche es mucho menor de lo que yo estoy pagando al ganadero con el que trabajo. Pero, claro, yo es que entiendo que el ganadero con el que trabajo no está haciendo el mismo producto que una leche que pueda traer en un camión cisterna desde La Mancha. Es una macroexplotación ganadera que producen de otra forma, con condiciones laborales realmente injustas. Claro, yo no quiero esto. Yo quiero trabajar con un ganadero, pues en este caso con los dos ganaderos que trabajo son explotaciones familiares y que hay familias detrás de esa explotación. Y creo que tengo que pagar un precio por la materia prima que les permita vivir a ellos, porque es que su supervivencia a la larga va a ser la supervivencia de mi proyecto también. Y bueno, eso al final es buscar este tipo de colaboraciones para que todos salgamos ganando. Sí, mira, nos dicen aquí, ¿no? Nos habla Yolanda en el chat que todo esto son laboratorios de ideas, ¿no? Ideas que compartimos y que vemos que pueden ser y que te cogen la propuesta por si nos quieres dar unos quesos para poner en las bodegas y probar a ver qué tal. Y los cuidaremos con mucho amor, mucho esmero y siguiendo todas tus indicaciones. ¿Sí? Muy bien. Y nada, iremos vendiendo tapas de los quesos para arreglar las bodegas de mientras. Y mira, la semana pasada estuvimos oyendo experiencias de agricultura regenerativa muy interesantes y, ¿no? Y que ponían el foco mucho en el paisaje, ¿no? ¿Y cómo crees que se puede aunar el cuidado del paisaje con la producción quesera? ¿Crees que están vinculados? Desde luego. Desde luego, la producción quesera necesita de rebaños, fundamentalmente una quesería artesanal. Normalmente se trabaja con leches de vaca y de oveja, de cabra y de oveja. La leche de vaca está más asociada a una producción industrial. Entonces, precisamente las cabras y las ovejas son excelentes transformadores del paisaje. En zonas donde, por así decirlo, el monte se ha comido el terreno, pues en zonas donde antiguamente, igual, pues en el Valle del Manuble, supongo que habrá zonas perdidas donde antiguamente se cultivaban frutales. Y como eran zonas a lo mejor menos accesibles, ahora mismo seguramente las tierras estén comidas por la maleza, por las zarzas y demás. Si tú ahí metes un rebaño de cabras, lo van a mantener sin duda. Y eso va a hacer que se transforme el paisaje y va a hacer que sea un paisaje más transitable, más visitable, más bonito y más vivo al final, porque
Cuando este tipo de terreno lo dejas que la naturaleza por sí misma se regule, actualmente tenemos pocos animales silvestres y eso hace que los animales silvestres no van a ser capaces de mantener ese equilibrio. Entonces, ahí tenemos ganado como la oveja y especialmente la cabra, que son auténticos transformadores del paisaje. Sí, así es. Bueno, no sé yo si ha sido muy interesante. Llevamos ya más de una hora de charla. No sé que se nos ha pasado volando. No sé si entre la gente que tenemos en el público hay más preguntas. No lo sé. De todas maneras, seguro que seguimos en contacto con esos laboratorios de ideas que comentaba Yolanda, ¿no? De maneras de diversificar y de transformar y de crear ilusiones y alternativas en el mundo rural. Mira, una pregunta, a ver, ¿qué nos dicen? Dicen entre el público que estas fotos dan mucha hambre. O sea que ahora nada, terminamos justo a la hora del aperitivo. Estamos llegando a la hora del vermú, sí. Claro, así. Pues nada, cogemos unos quesos de Estravilla, una cerveza artesana, puede ser cerveza artesana rondadora, que los tendremos la semana que viene en estas experiencias. Perfectamente. ¿Sí? Exacto, sí. O un vinito, o un buen vino de la tierra. Y bueno, pues agradecerte enormemente el tiempo, lo bien que nos lo has contado, lo bien que lo has transmitido y sobre todo agradecerte pues que sigas dando vida, que sigas proporcionándonos estos quesos artesanos saludables que permiten pues que los rebaños sigan manteniendo el paisaje, que nuestras mesas siga llegando producto de calidad y que los pueblos estén con vida. Y nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, Edurne. Ha sido un placer. Y bueno, y espero que sigáis con esta ronda de charlas porque me parece una iniciativa interesantísima. Sí, ahí seguiremos nosotros. Quiero poner ahora, porque el lunes, creo que es este día, a ver, el lunes seguimos con mira, aquí lo tenemos. El lunes seguimos con nuestros diálogos. Tendremos el lunes tenemos dos, creo. Tenemos a las 11, tendremos a Antonio Cortijo. A ver, no, mira, a las 10, no sé si lo estoy compartiendo, no, pero lo comparto ahora. Ahí está. A las 10, como comentábamos, tendremos a Guillermo Brun, que nos va a presentar la cerveza rondadora, ¿no? 6 jóvenes emprendedores, esta vez sí del Pirineo, del Sobrarbe, que decidieron producir una cerveza artesana para poner en valor y quedarse a vivir en su pueblo, ¿no? Y trasladar esa fiesta y la alegría y la posibilidad de que las cosas se pueden hacer de otra manera y también con esa colaboración, porque colabora mucho con otras entidades y han sacado, por ejemplo, una cerveza que es la Tronzadora, que ayuda a la recuperación de los caminos para que se conviertan en senderos de bicicletas. Una experiencia muy interesante. Y luego contaremos aquí con Antonio Cortijo, que hace parcharán, que es un pacharán, pasó de una tradición familiar de hacer pacharán dendrinas, que todo el mundo decía que era muy bueno, y dijeron, oye, pues vamos a convertirlo en una microempresa innovadora, vamos a profesionalizarlo, vamos a caracterizarlo y de ahí vamos a sacarlo al mercado y está teniendo muy buena aceptación. Pequeñas iniciativas centradas en la transformación y en la innovación que nos traen muchísimos conocimientos y que bien seguro el Valle del Manubles se va a nutrir. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros, muchísimas gracias de nuevo, Nacho, y nada, a seguir adelante y a disfrutar el domingo. Bueno, gracias. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Nacho.